Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan desde Latinoamérica. Buenas tardes a los que nos escuchan desde Europa. Yo soy Oscar, voy a estar moderando y coordinando el webinar de hoy, donde vamos a tener a Renato Laurenti en esta serie de webinars de hiperautomatización, hiperautomatización, clave de la transformación digital que nos está dictando Renato. En este caso, hoy Renato nos va a hablar de RPA e IA para la hiperautomatización. ¿Qué tal, Renato? Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, saludos a todos los que estáis en Latinoamérica y los que estáis aquí en Europa. Vale, recordar a todos que va a haber un turno de preguntas, así que no perdáis esta oportunidad. Estamos en vivo, Renato puede contestar todas las preguntas. Cuando estemos podéis hablar tanto en el chat como vía micro. Así que bueno, Renato, todo tuyo y nos vemos ahí. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Bien, damos comienzo. Bueno, esta ya es la tercera, bien, conferencia. Y esta vez vamos a tratar sobre RPA e inteligencia artificial para la hiperautomatización. Bien, bueno, volviendo al gráfico que seguramente habréis visto ya en las anteriores, pues añadimos dos tecnologías más a la hiperautomatización y siempre a través de los procesos, ¿bien? Pero idealmente, para lograr realmente una hiperautomatización y una transformación digital integral y holística, como comenté en la primera conferencia, ¿verdad? Son los procesos, no los procesos solamente modelados, sino que automatizados con tecnologías denominadas BPMS, nosotros la llamamos en Club BPMS Workflow, BPM Suite, perdón, System Workflow específicamente. Hoy en día, ¿verdad? Ya muchísimas que son de tipo no code, low code. Bien, tal como estaba puesto en la convocatoria, bueno, es un conjunto, en conjunto RPA e Inteligencia Artificial, que es lo que vamos a ver hoy, desempeñan un papel fundamental en la hiperautomatización. Obviamente no son solamente esas dos tecnologías, sino son muchas más que vamos a ir viendo a lo largo de estos 9 meses, ¿no? Entonces, pero vamos a ver hoy qué capacidades avanzadas justamente aportan estas tecnologías, tanto RPA como inteligencia artificial, y siempre combinada, que es lo ideal, es lo que realmente es una hiperautomatización, combinada con la automatización de los procesos. Bien, aquí vemos nuevamente el gráfico. Siempre lo iré dando en todas las conferencias para tomar siempre, saber por dónde estamos. Y aquí, bueno, está resaltado, ¿verdad? Dentro de la parte de automatización y orquestación de procesos, ¿ok? Inteligencia artificial y RPA. Voy a empezar por RPA. ¿Bien? RPA, el término es Robotic Process Automation, ¿no? Que de hecho yo siempre lo digo, lo vengo diciendo desde, bueno, desde hace varios años, es un nombre que ha causado mucha confusión. Bien, de hecho, cuando empezaron a salir, contactaban con nosotros preguntando si esto era el reemplazo de los BPMS, de los BPM Systems, ¿no? Eh, llamados normalmente y de forma errada, ¿no? BPM, ¿no? Ok, pero decíamos, no. El nombre exacto, ok, y de hecho esto me lo dijo un fabricante muy importante, uno de los principales, de los tres principales eh, proveedores a nivel internacional, me dice, sí, deberíamos haberlo llamado Robotic Task Automation, ¿verdad? Porque no es para automatizar procesos completos, sino es para robotizar tareas repetitivas, tareas, actividades repetitivas, etcétera, ¿no? Que en algunos casos podamos algún proceso pequeñito automatizarlo completo, sí, ¿ok? Pero no tiene que ver con los BPMS workflow que llamamos nosotros, ¿no? Bien, esta bueno, es la definición de RPA, automatización de procesos robóticos. Se ocupa de la aplicación de software y robots para llevar a cabo tareas repetitivas, bien, y de gran volumen, que por lo general les lleva mucho tiempo a los humanos lograr, que son típicamente monótonas de realizar y propensas a errores, ¿no? Bien, ¿qué se puede automatizar con RPA? Bueno, vemos aquí a la izquierda, ¿verdad? Que son procesos periódicos, repetitivos, tareas, más bien tareas más que procesos, ¿no? Luego, por ejemplo, también se aplica para temas de normativas y encuestas, para análisis de datos,
aunque ya veremos que RPA por sí solo no tiene inteligencia artificial, hay que combinarla con inteligencia artificial. Esa es otra confusión del mercado, ¿verdad? Que muchos creen que el RPA tiene inteligencia, ya lo veremos. Procesos repetitivos, ¿ok? O tareas repetitivas, tramitación y reclamación, interacción con APPS, testing, conversión de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí a la derecha vemos, o sea, estos son algunos ejemplos. ¿eh? Ahora veremos otros, pero RPA y cada vez más se encuentra en muchos más sitios donde se puede aplicar esta tecnología, ¿no? Pero bueno, voy a poner aquí lo más común, ¿no? Por ejemplo, rellenar formularios, introducir datos, ¿no? De forma automática, ¿no? Basado en alguna fuente de datos, ¿no? Realizar cálculos, buscar registros también, sea en una web, sea en un portal, en un sistema, en una base de datos, etcétera, ¿no? Actualizar, eliminar registros de forma automática, ¿no? Es decir, reemplazar que si una persona era, por ejemplo, que entraba en la aplicación, en un sistema o una hoja Excel, a eliminar o actualizar un registro, pues ahora podemos hacer algo que lo haga automáticamente, ¿no? Generar informes con una estructura fija, recopilar, extraer datos estructurados o semiestructurados. Tiene funciones en los RPA de OCR también, ¿no? El cual que podemos escanear un documento, reconocer todos los datos y de ahí lograr estructurar esos datos o extraer los datos claves, ¿no? Los que nos interesan, ¿no? Responder a emails masivos, realizar conversiones de datos a gráficos, replicar o realizar transiciones entre aplicaciones, ¿no? Aquí vemos más ejemplos más en concreto, por ejemplo, para conciliaciones bancarias, se ha venido haciendo mucho ya desde hace unos cuantos años, elaboración de informes, que ayudan. Luego, bueno, bueno, hay algunos casos que sí podría ser 100% automático, pero en otros casos digamos, nos deja bastante bien hecho y luego, bueno, lo podemos obviamente editar, modificar, ¿no? Que de hecho ahora también se va entremezclando, ¿no? Ya comentaremos y a lo largo de todos estos meses hablaremos, porque claro, la elaboración de informes a veces me dice, bueno, pero ahora existe la inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT o parecidos, o otros sistemas que utilizan donde te genera informes o te genera, de hecho, hasta webs y aplicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas que se entremezclan, no llega a ser un RPA, ¿no? Como tal. Facturación, escanear y extraer los datos de las facturas, ¿no? Si tenemos un alto volumen de factura, bueno, escanearlos y extraer los datos, especialmente si son facturas. Ahora, de hecho, un cliente que tenemos en Costa Rica hace poco nos preguntaba, dice, oye, y además me dijo, me dijeron, Renato, ¿me puedes mandar algunas facturas de varios, aunque sean tuyas personales o de la empresa, ¿no? Facturas de distintos tipos, con distintos formatos, ¿no? Para justamente leer facturas de distintos formatos, escanearlos y extraer los datos correspondientes, ¿no? Monitoreo de redes sociales y respuestas automáticas, ¿no? O solamente monitoreo de redes sociales y avisar, ¿no? De lo que pueda estar ocurriendo, ¿no? Si hay, perdón, si hay algo llamativo, ¿no? Recopilación masiva de datos, encuestas, estudios y otros, digamos, que donde tenemos que recopilar de forma masiva de datos, ¿no? Selección de personal, por ejemplo, extraer y clasificar los datos claves de los currículos, ¿no? Nos llegan los currículos en muchos formatos, etcétera, sea en PDF, bueno, hoy en día principalmente en PDF, y entonces, bueno, de ahí se procesan y se clasifican los datos, ¿no? Por ejemplo, verificación de antecedentes de solicitante de empleo, ¿no? Vamos a hacer que el RPA verifique esos antecedentes, ¿no? Se puede conectar, a ver si hay, por ejemplo, una web donde se puede acceder, que son antecedentes penales, ¿no? Del país y se puede tal, entonces automáticamente el sistema se conecta. Y en otros sitios, ¿no? En otros sitios, ¿no? De hecho, incluso hasta recorrer, buscar la información dentro, por ejemplo, de las redes sociales o de otros sistemas, ¿no? Elaboración de presupuestos, bien, pagos de nómina, incluyendo el cálculo de horas trabajadas y deducciones, ¿no? Pero, otro ejemplo, perdonad, un momentito que
Tengo algo en la garganta que me está molestando. Bien, gestión de inventario, por ejemplo, actualización de inventario. Bien, realizar pedidos automáticamente cuando se alcanza ciertos niveles de inventario, ¿no? Los niveles de reposición, si tenemos, ¿no? Entonces, cuando se detecta el nivel de reposición, automáticamente levanta o lanza, digamos, por ejemplo, el proceso, ¿ok? De realizar pedidos automáticamente, ¿no? Atención al cliente, responder preguntas frecuentes y proporcionar soporte al cliente sin necesidad de intervención humana, ¿no? También, que bueno, si nos ponemos a ver, dice, bueno, pero eso, digamos, ¿es RPA o es un chatbot, un agente de estos, ¿vale? Virtual, efectivamente, o sea, se están entremezclando mucho las cosas, es decir, lo puedo hacer con inteligencia artificial, en este caso sí, los chatbots, ¿no? O lo puedo hacer, sí, con RPAs, lo puedes hacer también, ¿vale? Y si mezclas RPA con inteligencia artificial, especialmente con machine learning, entonces, bueno, lo puedes hacer. Pero eso es más, digamos, depende del software el que compremos, la marca que compremos, ¿no? Procesamiento de solicitudes de vacaciones. Registro y actualización de datos entre sistemas también, porque a veces hay que pasar datos que estén en un formato, otro sistema, etcétera, etcétera. Entonces, nos podemos ayudar de RPA como interfase, digámoslo así, ¿okay? Entre un sistema y otros sistemas. O, por ejemplo, si necesitamos, tenemos que volcar información que está en hojas Excel y de ahí volcarlos ciertos datos, bueno, ciertos datos o muchos datos, bien, a ciertos sistemas, al RP o cualquier otro sistema, porque eso luego los necesita para hacer alguna otra cosa y a lo mejor no tenemos una interfaz hecha, ¿no? Y entonces, bueno, aprovechamos RPA para justamente recorrer esas hojas Excel automáticamente y que extraiga esa información y lo pase, ¿no? O a lo mejor actualmente lo que hacemos es, lo que se está haciendo es, se hace un export de la Excel y luego se importa a la otra aplicación, pero hay que hacer un paso intermedio para cambiar, qué sé yo, las comas por los puntos coma, los puntos y coma por las comas, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Que al final son manuales y que quitan mucho tiempo y no tienen ningún valor añadido, entonces lo podemos automatizar. Obviamente es importante también saber que estos son para volúmenes altos, ¿no? No para cositas porque los RPA eh, son costosos, ¿vale? Un RPA, un robot de esto que te va a resolver mucho, suele ser costoso, ¿no? O sea, entonces es cierto que cada vez hay más RPAs de todo tipo, hay, bueno, RPAs muy, muy, muy buenos, otros más de andar por casa, etcétera, ¿ok? Pero, bueno, hay que siempre hacer un coste de análisis-beneficio a ver si conviene o no, ¿no? Pero básicamente es esto, cuando son mucho volumen y de muchas repeticiones de lo mismo, ¿no? Ok, bueno, y más cosas, ¿no? ¿Qué se puede automatizar con RPA? Bueno, RPA, de hecho, esto lo saqué, ¿ok? Bueno, he puesto abajo la fuente de UiPath. UiPath es uno de los tres líderes de RPA a nivel mundial, ¿ok? UiPath es, digamos, en volumen es mayor y es bastante reconocido porque, bueno, ellos tomaron, a diferencia de los otros, tomaron la iniciativa de lanzar hasta cierto punto que sea open source, digamos, que no se paga, ¿no? Hasta obviamente cierto nivel, ¿no? Pero bueno, lo saqué tal cual lo saqué de la página web, donde ellos mismos dicen, ¿es RPA lo mismo que inteligencia artificial? RPA no es inteligencia artificial no es RPA, tampoco. Pero la combinación de RPA y abre enormes posibilidades, tacatá, 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 tacatá. ¿Okay? Y luego, bueno, aquí, bueno, no me lo voy a poner a leer todo, os quedará aquí grabado si lo queréis ver con más detenimiento. Y bueno, sirven cosas, por ejemplo, para comprender documentos incluidos semiestructurados, lo que habíamos visto ya, visualización de pantalla, incluidos escritorios virtuales, ¿vale? También, y bueno, visualización o interpretación de ciertas pantallas que hay en Internet, ¿no? Para incluso extraer datos, comprender el habla y mantener conversaciones y chats, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellos mismos lo dicen justamente porque, claro, ellos y otros fabricantes de RPA, porque
hay esa confusión que RPA no es inteligencia, o sea, no tiene inteligencia, ¿ok? Y la inteligencia artificial tampoco es RPA, ¿no? Pero sí, obviamente, se combina muchísimo, al igual que cada vez más se combina, obviamente, con los BPMS Workflow, tal como debería de ser, ¿no? Que sería lo mejor. Bueno, extraje directamente también, por ejemplo, de UiPath, ¿ok? Si luego queréis, podéis, un poco la fuente también, bueno, primero todo porque hay que poner la fuente y luego también porque, bueno, ahí podéis encontrar esos casos estudios y al hacer clic ahí, leer más o descargar los casos estudios, ahí podéis obtener más información, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, es de American Fidelity, ¿ok? Donde se utiliza ahí RPA para encontrar más fraudes en reclamaciones, ¿no? ¿Ok? Eh, que esto, de hecho, esto también se entremezcla con la inteligencia operacional predictiva que vamos a ver justamente la próxima semana, ¿vale? El jueves de la próxima semana, el 30 de noviembre, si mal no recuerdo, ¿no? Bien, luego también la otra, Aprio Health, ¿okay? Que utiliza, combina RPA con IA para lograr mejores resultados, por ejemplo, en el embarazo. La empresa de investigación del mercado Nielsen implementa RPA inteligente, es decir, RPA con inteligencia artificial para agregar e interpretar datos del mercado global, ¿no? Entonces, bueno, siempre es esa combinación, porque es lógico, ¿no? Porque al final dice, bueno, perfecto, RPA me ayuda, más allá, digamos, de introducir datos en aplicaciones, esas interfaces, pero mucho, digamos, es esa posibilidad de alto volumen de información, recoger todos esos datos que están no estructurados, sacar de ahí las palabras clave, pero con eso algo tengo que hacer. Tengo que hacer un análisis, tendré que hacer algo, ¿no? Aunque sea, aunque a lo mejor simplemente sea para tomar esos datos y registrarlo en mi RP, en mi sistema informático, de lo que sea. Pero luego, bueno, al hacer eso, en muchísimos casos, entonces aplicamos inteligencia operacional o lo que vamos a ver la semana que viene, que también está relacionado hoy en día con la inteligencia artificial, es decir, se combina también con la inteligencia artificial, que es la inteligencia operacional predictiva, que existe desde hace unos 15 años, ¿no? Bien, otros casos, esto lo hemos sacado de la página web de IBM, bueno, por ejemplo, Deloitte redujo el tiempo de preparación de informes de días y horas, de días, perdón, a horas y minutos, bueno, utilizando el software el RPA, ¿no? Luego también Primanti Brothers, okay, la cadena de restaurante eliminó 2.000 horas de trabajo manual para obtener un retorno de inversión del 100% en 3 meses, ¿vale? Bueno, en ese titulillo no dice exactamente qué, pero como digo, se puede entrar y ver y ahondar más todavía, ver exactamente cómo lo han hecho, ¿no? Credigy Solutions, okay, utiliza justamente el RPA para revisiones de diligencia debida de miles de préstamos, procesamiento de facturas y más cosas. En algunos casos, aunque no lo pone ahí, utilizan RPA solo y en muchos casos están utilizando RPA con la inteligencia artificial, que luego veremos, justamente también veremos luego ahora, dentro de un ratito, un vídeo interesante, cortito, de Watson, ¿vale? De IBM, ¿no? No es para hacerle publicidad a IBM, pero Watson existe de hecho el vídeo es de hace 7 años, si mal no recuerdo, ¿no? Porque fue la primera empresa, ¿no? Que realmente empezó a hacer cosas con inteligencia artificial, ¿no? Bien, entonces, esto lo tenemos que, el RPA lo tenemos que combinar con los BPMS Workflow. Entonces, bueno, vamos a ver aquí varios ejemplos. En este caso, bueno, es general, ¿ok? La combinación de un BPM System, ¿ok? Específicamente lo que es la parte del Workflow, ¿no? El motor de Workflow. Hoy en día, no code, low code, ¿ok? Y luego aquí están, bueno, herramientas de RPA. ¿Vale? Entonces vemos aquí, bueno, que empieza el proceso, se hace la primera actividad, que será humana, luego la actividad 2 lo hace un robot y la actividad 3 lo hace un humano, ¿vale? Bueno, actividad o tarea. Yo es que nosotros en nuestra metodología le llamamos actividades. Y luego adentro de actividades hay tareas, ¿no? Pues, bueno, si lo traducimos, el task es más tarea, ¿no?
Bien, aquí vemos otro ejemplo, bueno, muy sencillo, ¿vale? Donde simplemente aquí arranca un proceso, cargan un currículum vitae, ¿vale? En este caso puede ser alguien, ¿vale? Manualmente que lo recibe y lo carga, por ejemplo, ¿ok? Y luego puede ser un PDF, ¿ok? Porque le ha llegado a través de la cuenta de email, lo carga, y luego aquí entonces el RPA lo que hace es leerlo, ¿no? Esa data y estructurar todos los datos, ¿no? Y luego el resultado, entonces pasar a una actividad, por ejemplo, del analista de recursos humanos, que es revisar la información, ¿vale? Esto más adelante al final al final de la presentación lo voy a ver, os voy a contar un ejemplo de un cliente nuestro en Ecuador hace ya unos 3, 4 años, donde justamente con esto lo combinó, esta parte la combinó con inteligencia artificial, ¿no? Vale, luego lo comentaré. Bien, aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Ok, esto de hecho está sacado de Camunda, que es otro BPMS que tiene BPMS con motor de regla y algo de RPA, si mal no recuerdo. Ok, entonces, bueno, aquí vemos donde el proceso, bueno, arranca el proceso, ese sería, digamos, el workflow, y tiene dos actividades automáticas, ¿no? Entrar los datos dentro del CRM, que podría ser los datos de venta, ¿ok? Dentro del CRM, que en este caso sí lo podemos hacer de forma automática, fenomenal, y de hecho aquí, para poder hacer esto, esta actividad en el BPMS arranca ese RPA Flow, que aquí lo hemos puesto en grande, donde están pasito a pasito todo lo que tiene que hacer, ¿no? Abrir el CRM, seleccionar el ítem 746, jefe, no sé qué, del menú, entrar el customer en el campo tal, luego darle el enter, aquí esperar, aquí porque lo están combinando con un BPMS Workflow, aunque hay RPAs que también tienen estos artefactos con esta imagen o con otra, ok, de poder esperar, en este caso está esperando para que el customer data, la data del cliente, esté cargada, ¿no? ¿Ok? Y luego que si da el clic al botón, hacer no sé qué, o sea, son pasitos ya, pasito a pasito, lo que tiene que hacer cuando está interactuando en este caso con el CRM, ¿no? Para poder entrar los datos en el CRM, ¿no? Y luego, una vez que ha entrado el dato del CRM, entonces aquí arranca otra actividad automática que es crear la orden en el RP, ¿vale? Que en este caso podría ser un RPA Flow o desde un BPMS, lo que puede ser es a través de un web service, ¿ok? Conectando con a través de un web service y una API, conectando, por ejemplo, con SAP, vamos a suponer que sea SAP o cualquier otro RP, donde el BPMS entonces estos datos se los pasa al RP, ¿ok? O a la aplicación o el sistema informático que sea, ¿ok? Para poder crear la orden, bueno, el informático que sea, no, perdón, perdón, que aquí pone RP, ¿vale? Entonces crear la orden en el RP, ¿vale? Entonces lo hace. Entonces en vez de hacerlo en el RPA, se haría a través de un web service, que seguramente el RP tiene expuesto un web service que sirva, digamos, de interfase, ¿no? Para que sea el RP el que crea la orden, ¿no? Bien, aquí, bueno, vemos un ejemplo, si bien no está el BPMS, aquí el proceso en BPMN, ¿vale? Pero aquí dice, ejemplo de un empleado, el onboarding, ¿no? De una vez que hemos seleccionado un nuevo empleado, aquí dice la oferta está confirmada, el candidato ha aceptado, se ha convenido la fecha de ingreso del primer día de trabajo de la persona, y luego, bueno, mientras llega la persona, entonces se hace lo que pone aquí un New Employee Setup, ¿no? O sea, si vamos a ir preparando la entrada, ¿no? Antes de que llegue esto. Entonces, bueno, dentro de este proceso, ¿ok? Esto sería un proceso con BPMS modelado y automatizado con un BPMS Workflow, ¿ok? Y entonces aquí esta actividad, diríamos, es 100% automática y esa actividad lo que va a lanzar es un RPA que hace todo esto, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Entonces, instruye el bot para iniciar el nuevo empleado, hace un login en la aplicación, en el portal, a través del portal de recursos humanos, luego navega a la opción correspondiente y busca al usuario,
si el usuario ya existe, porque puede ser un nuevo empleado, o sea, decir, puede ser nuevo, o puede ser que venga a lo mejor de otra oficina o que ya existe, pero para otro puesto de trabajo, ¿no? Entonces, si es no, ok, entonces este bot, esta parte del RPA, entonces añadiría, ok, el usuario en el sistema tal, lo registraría, ¿no? Y luego al final, bueno, enviaría un mensaje, ¿no? Entonces, bueno, vemos como todo el proceso completo que aquí arriba sería, digamos, el que coordina, el que orquesta todo este proceso, desde que se hace, incluso desde anteriormente, desde que se hace la selección de personal, las entrevistas, etcétera, hasta que ingresa, ¿ok? El nuevo empleado. Entonces, aquí en esta decimos, bueno, evaluamos y decimos, bueno, esta parte la podemos hacer con este RPA que hace todo esto, ¿no? Bien, ahora, RPA versus inteligencia artificial. ¿Ok? Ya hemos visto RPA para combinarlo con el BPMS, pero también el RPA con inteligencia artificial, ¿vale? Luego entonces, bueno, aquí se dice que IA es la cabeza, ¿bien? Es la mente, y el RPA son las manos, que realizan lo que la cabeza determina. Pero, aunque bueno, esto totalmente no es cierto, ¿bien? Porque si ponemos BPMS, IA y RPA, ¿ok? Lo que la cabeza determina, bueno, si hay temas de inteligencia, obviamente sí, y si no, digamos, lo que determina que hay que realizar, como hemos visto aquí atrás, es el BPMS que ya lo tenemos predefinido, ¿no? Son para procesos predefinidos, ¿no? Pero efectivamente, si hay temas de inteligencia, que pueden modificar el proceso sería la IA. ¿Por qué algunas empresas siguen siendo renuentes a combinar estas tecnologías y escalar la IA dentro de las corporaciones? Esto de hecho lo saqué desde de un estudio, no recuerdo de dónde era, pero bueno, de una de estas grandes empresas internacionales que realiza estudios. Y justamente, bueno, dice la falta de talento y de comprensión de la aplicación de la tecnología, las preocupaciones de privacidad, la calidad de los datos, también muchas veces la calidad de los datos nos impide, ¿no? Tanto aplicar RPA como la IA. Las barreras organizacionales y la complejidad de la integración son algunas de las dificultades señaladas, ¿no? Pero por los inmensos beneficios, obviamente cada vez más, ¿okay? Se están superando, las empresas se están superando, están logrando, ¿okay? Superar estas barreras. Bien, vamos a ver aquí la diferencia entre RPA e inteligencia artificial. Por ejemplo, en RPA, los robots no imitan la forma de pensar ni el lenguaje de los seres humanos. ¿Okay? En cambio, en la inteligencia artificial, los robots son capaces de aprender, razonar y hablar como lo haría un ser humano, ¿no? Esto es el tipo de inteligencia artificial que se llama machine learning, ¿no? Que va autoaprendiendo, ¿no? El RPA puede procesar datos estructurados y algunos semiestructurados, ¿ok? La inteligencia artificial puede procesar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, ¿no? O sea, un poco más. Pero es cierto que aquí siempre hay bastante confusión entre RPA e inteligencia artificial, ¿no? Por otro lado, RPA, tareas basadas en reglas programadas, ¿no? Y en este caso, la inteligencia artificial, según los datos que recopilen, los bots pueden aprender o cambiar su comportamiento a lo largo del tiempo sin estar programados, ¿no? Es decir, no están, de hecho, hay, o sea, empieza una primera parte, seguramente lo habréis escuchado muchísimas veces, que hay que entrenar, ¿no? La inteligencia artificial y luego a partir de ahí, bueno, va autoaprendiendo, ¿no? Robots altamente deterministas, bueno, tecnología probabilística según pueda ser en algún momento determinista, ¿no? Mantenimiento y gestión de robots sencilla. En este caso, requieren de un tratamiento mucho más particular y dedicado, ¿no? ¿Ok? Porque hay que hacer todo un entrenamiento durante un tiempo, etcétera, hasta que él digamos, y luego ir afinando bien para que también hay problemas que a veces la inteligencia artificial lo podemos ver nosotros que hacemos muchas pruebas, por ejemplo, con ChatGPT, estos últimos meses hemos venido haciendo, en muchos casos te da respuestas que no son del todo ciertas, ¿no? Entonces, bueno, hay que, obviamente, como dice aquí, requiere un tratamiento mucho más particular y dedicado para ir, primero de todo, que vayan aprendiendo lo inicial y luego también ir afinando y que no nos dé resultados erróneos, ¿no?
Ok, entonces, ahí ahora vamos a entrar más en detalle en la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, primero de todo, bueno, he puesto aquí de primero y en ese tipo de letra, Generative AI, ¿no? AI generativa, que ahora está mucho de moda con el ChatGPT, aunque hay otras que no son ChatGPT, ¿no? Entonces, esta que está aquí no voy a hablar hoy porque vamos a tener más adelante, no me acuerdo si es en abril, mayo o febrero, no recuerdo ahora qué mes es, justamente vamos a ver la inteligencia, la hemos puesto por separado, ¿ok? Y un poco más adelante porque está evolucionando a pasos agigantados. Entonces, durante todos esos meses tendremos la oportunidad de ahondar más, ver cuál es la evolución y, bueno, es que toque darlo más actual en ese momento. Pero específicamente como la inteligencia artificial generativa de ese tipo, ¿okay? Que aportan la hiperautomatización de los procesos y que obviamente combinada con los BPMS Workflow, con los RPAs, con la inteligencia operacional predictiva, en la toma de decisiones y motores de reglas de negocio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, hay muchas otras como vemos aquí, ¿ves? El Natural Language Generation, ¿okay? Lo que llaman también el NLP, el lenguaje natural, el reconocimiento del habla, los Machine Learning Platform, que ya los conocemos, fueron de hecho entre los primeros, ¿no? Digamos, los conocemos más por el tema de los chatbots, ¿no? Y agentes virtuales, ¿okay? Como vemos aquí. También para gestión de decisiones, ¿ok? Pero combinado, lo vamos a ver justamente ahora en diciembre, el 14 de diciembre, si mal no recuerdo, cómo los sistemas, tanto los motores de regla de negocio, que a su vez te llevan a los Decision Management Systems, a los sistemas de toma de decisiones, como hoy en día, y está avanzando esto de forma exponencial, esas decisiones inteligentes, combinando también e incorporando la inteligencia artificial. ¿Vale? Esa parte es muy interesante, ¿no? Porque bueno, ayuda a tomar decisiones a las empresas, los directivos, jefes, etcétera, que tienen que tomar decisiones y que sean los más acertadas posibles, ¿no? Bueno, y también, bueno, muchas más cosas, el Deep Learning Platform, el RPA, bueno, lo ponen aquí como inteligencia artificial, aunque por eso se crea, obviamente, en combinación con el RPA. Luego, bueno, el EP, ¿vale? Que, bueno, aquí arriba, para temas biométricos, de ciberdefensa, creación de contenido, reconocimiento de la emoción, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Que te va reconociendo si estás triste, si estás enamorado, si estás alegre, y en función de eso, bueno, por ejemplo, te va mostrando en las redes, te van saltando publicidades, depende de tu estado, tus emociones y para otras cosas también. Reconocimiento de imágenes, también para todo lo que es la parte de marketing y ventas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, yo aquí os voy a dejar unas definiciones, de hecho esto lo tenemos nosotros ya desde hace varios años en nuestro campus, en nuestros programas académicos. Bien, no me voy a poner a leer todo esto, las definiciones, pero bueno, os queda aquí, luego con calma podéis repasar los vídeos y y leerlo con tranquilidad. Pero bueno, aquí está la definición, primero de todo, de inteligencia artificial, ¿vale? El cual que indica justamente que es una máquina que imita las funciones cognitivas, entonces obviamente también necesitamos, ¿ok? La definición de cognición, ¿vale? Que aquí, bueno, lo he resaltado en rojo, funciones, procesos y estados mentales de agentes inteligentes, ¿bien? Pero bueno, esto lo leéis con más calma para tener esa base conceptual y de definiciones, ¿no? Vamos a ver entonces la inteligencia artificial y los BPMS Workflow, ¿ok? Pero antes de avanzar, entonces vamos a poner, Oscar, vamos a poner el vídeo de Watson, ¿vale? Este es un vídeo que tiene hace unos 7 años, lo tenemos de hecho nosotros también dentro de nuestros programas académicos, donde sigue muy vigente, es un vídeo corto y muy explicativo. Y aunque tenga 7 años, ¿vale? Está muy bien explicado y bueno, nos da una base sobre justamente la inteligencia artificial cognitiva, ¿no? A través de Watson, ¿no?
Hoy en día, de hecho, es Watson X, porque bueno, eso está evolucionando, ¿no? Y si queréis luego ahondar más, la página de IBM, por ejemplo, también está muy bien, toda la sección de cognitiva y de inteligencia artificial, también, obviamente, de RPA, también tiene, etcétera, para, si queréis, ahondar más, ¿vale? Bueno, vamos a ver Va- el vídeo, si Oscar nos lo pone, un momentito. Vale, lo estoy poniendo, ¿vale? Fenomenal, perfecto. Bueno, mientras lo pone, Vale, Renato, tienes que desmutarte porque esto te mutea, ¿vale? Y te paso de nuevo la presentación. ok, perfecto. Ahora está bien, Oscar.
Sí, ahí vemos inteligencia artificial, IA y BPMS. ¿Estaba perfecto el vídeo? ¿Lo Fenomenal. escuchaste bien? Sí, Vale. perfectamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como habéis visto, lo que comentaba antes al principio, bueno, entró en temas técnicos, especialmente para los que no sois técnicos, pero bueno, luego sí, digamos, se entiende bastante bien para los no técnicos, ¿no? Y esto, fijaros que esto es este vídeo de hace 7 años. O sea, lo que puede, bueno, es general, son poquito tiempo, pero está, digamos, lo esencial. Pero cada vez más hay muchísimas más cosas y muchísimas más aplicaciones de esta inteligencia operacional predictiva, ¿no? Predictiva, perdón, cognitiva, ¿no? Bien, vamos a ver entonces ahora a continuación, vamos a ver aquí sobre inteligencia artificial y BPMS Workflow. Bien, porque estamos viendo que tenemos los RPA para automatizar ciertas actividades que son altamente repetitivas, de alto volumen y repetitivas, y luego también el BPMS Workflow, que es el, digamos, el que orquesta todos los procesos y en las partes que podemos añadir también inteligencia artificial combinada con RPA y no combinada también con RPA, ¿ok? Entonces es lo que podemos ir ya, digamos, añadiendo todas estas tecnologías a los procesos, ¿no? La inteligencia artificial, bueno, es un medio para inyectar inteligencia a los procesos, ¿no? Tal como está puesto ahí la definición, pero también la IA está impulsando las capacidades de los BPMS hasta sus límites, hasta bueno, ciertos límites, de una manera que acelera drásticamente el impulso hacia la transformación digital, ¿no? Es decir, hacia la hiperautomatización, que a su vez nos lleva a la transformación digital, ¿no? Bueno, se logran mejoras drásticas, ¿okay? Entre ellas unas reducciones de costes impresionantes y eficiencia operativa u operacional también impresionante y muchas más cosas. Y bueno, como está resaltado aquí también, al igual que con cualquier cambio, otro cambio tecnológico, estas transformaciones implican mucho más que tecnología pura, ¿vale? Es decir, hay un cambio cultural, hay un cambio en la cultura corporativa, en los procesos, obviamente, en TI también, en los roles individuales, más que otros en las competencias, las habilidades, los conocimientos del mundo digital, la gobernanza y la arquitectura empresarial. Es decir, más allá de lo que es simplemente comprar la tecnología sin implementarla, es mucho más, ¿no? Por eso insistimos muchísimo, la hiperautomatización es algo holístico e integral y siempre a través de los procesos. Pero como yo digo, es siempre los procesos bien entendidos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el proceso, justamente cada proceso, es holístico e integral, ¿vale? No el concepto de proceso que siempre nos encontramos en las empresas, que se entiende de otra manera, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces, por otro lado, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿vale? De inteligencia artificial en los procesos. Si una empresa, por ejemplo, si una empresa recibe una solicitud de presupuesto, en lugar de tener una o más personas dedicadas a esta tarea, en lugar de dedicarse a cosas más importantes, ¿ok? Con la IA y el BPMS, ¿ok? Y puede ser también con RPA, depende del caso, podemos lograr un proceso, o por lo menos esa primera parte, 100% automatizados a responder, ¿vale? La solicitud sigue el flujo del proceso y como la inteligencia artificial está integrada con todos los datos de la empresa sobre la base de la información rellenada por el cliente a través del formulario web, la tecnología hace su trabajo y responde enviando un correo electrónico al cliente, por ejemplo, ¿no? O colocándole una actividad, que es lo que recomendamos nosotros, integrar los entes externos, clientes, proveedores, etcétera, en el flujo automatizado de los procesos. En vez de enviar un correo electrónico, que el BPMS le asigne una actividad con su pantalla y con toda la trazabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y por aquí, bueno, este ejemplo indica que, por otro lado, si el cliente escribe por el chat para resolver alguna duda, el proceso automatizado analiza la duda, le responde directamente por el chat si es una cuestión simple. Y si no es algo simple, entonces el proceso le encaminará automáticamente a alguien, digamos, humano, a un ser humano,
¿vale? Para que le atienda o le llame luego por teléfono para atenderle, ¿no? Esto, bueno, es algo que hoy en día, digamos, con otras empresas ya lo hemos visto también, ¿no? Bien, y por último, entonces, aquí es, bueno, un ejemplo, de hecho, de un caso estudio nuestro, que fue un caso, una automatización que hicimos ya hace unos cuantos años para la empresa de publicidad número uno a nivel mundial, aunque bueno, fue para esta empresa de publicidad, pero las oficinas de España. Y dentro de ese macro proceso, que tiene unos cuantos procesos, está el de selección de personal, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos, bueno, primero de todo, que viene de la primera parte, que es solicitar de nuevo personal. Aquí está el analista de recursos humanos, está el entrevistador o los entrevistadores y el asesor legal, ¿no? Porque en este caso hay una actividad automática que es buscar currículum existente y seleccionar los válidos, ¿no? Las empresas siempre tienen en algún, sea en papel o en algún sitio, ¿ok? Esos currículum de selecciones anteriores o currículum que les van llegando de vez en cuando a la empresa por si hay alguna selección, ¿no? Entonces, bueno, este es automático. Este aquí podría aplicarse un RPA, ¿verdad? Porque si los que lo tenemos es, por ejemplo, en una carpeta, en un archivo, que con datos no estructurados, en PDF, etcétera, decimos, oye, ahora, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a mejorar este proceso y aquí ponemos el RPA que busque todos sus currículums, ¿ok? Y entonces estructure todos esos datos y además, dentro del RPA hay un paso que selecciona de aquellos datos que concuerdan con la solicitud, con lo que se está requiriendo, ¿no? ¿Ok? Que viene obviamente de la solicitud del proceso anterior, que es solicitud de nuevo personal. Luego, bueno, aquí está publicar la oferta de empleo, en el caso de que necesitamos más currículums, entonces donde se coloca, digamos, publica la oferta de empleo en el portal. Esto puede ser una persona, por ejemplo, actualmente, como vemos aquí, es una persona en la Universidad de Recursos Humanos que se mete en el portal de empleo y publica la oferta. Y luego aquí van llegando los currículums. Entonces, aquí también podemos añadir RPA, ¿ok? Para que automáticamente, en vez de que sea una persona, publique en el portal de empleo, ¿no? Esto siempre y cuando sea un alto volumen y obviamente, porque si es de vez en cuando, es mejor que lo haga una persona, ¿no? Va a ser mucho más barato, ¿no? Y luego, bueno, igualmente la recepción de estos currículum y demás, ¿no? Y luego, bueno, aquí está el tema de las entrevistas, primera entrevista, segunda entrevista, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llega la persona, hasta que se prepara y firma el contrato, ¿no? Bueno, entonces, aquí os comento, hay un cliente nuestro eh, donde, bueno, hace unos 3 años, bien, me contactó el director, me dijo, ¿sabes qué hemos hecho, Renato, sobre el proceso que hemos automatizado esta selección de personal? Lo hemos mejorado. Y aquí, que también esto es algo que se usa mucho, hemos combinado RPA con inteligencia artificial cognitiva, ¿no? Entonces, por un lado, la inteligencia artificial, perdón, el RPA lo que hace es recibir todos los currículos, además de los que ya tenían, los procesa, los estructura, saca los datos, ¿ok? A un archivo, un fichero, ¿ok? Y luego viene la inteligencia artificial cognitiva, donde interpreta todos esos datos y de ahí entonces, si son, por ejemplo, 300 currículos, dice, porque nos llega un montón y 300 por lo más bajo, suelen llegar muchísimos currículums, y entonces selecciona de allí, bien, basado en toda una serie de parámetros que él toma también, los interpreta y le da al analista de recursos humanos 10 o 20 mejores candidatos, bien, pasado todo esto. Y esto, el resultado ha sido, me dijo que esto era un proceso que normalmente le tomaba al analista de recursos humanos entre 4 o 5 días a, en minutos, ¿no? En procesar todo esto y que la cognitivo le diera los resultados, ¿no? Los resultados a aquellos candidatos, aquellos 10 o 20 o 15, depende de los parámetros que necesitaban, ¿no? Entonces, quería llevar ese ejemplo porque, bueno, es una combinación en el mundo de los recursos humanos de que está el BPMS Workflow, ¿ok? Que ellos ya lo tenían, ¿ok? Actualmente, de hecho, ellos tienen la suite de IBM y entonces, bueno, tenían todo el proceso automatizado, como vemos aquí, y luego aquí entonces dieron un paso más para automatizarlo aún más con RPA e inteligencia artificial. Bien,
y tal como me dice, los resultados fueron, vamos, espectaculares, ¿no? Y además los analistas de recursos humanos contentos porque dice, esta era una labor que no tiene ningún valor de ponerte a leer todos los currículos, extraer, etcétera, pues nos tenemos que dedicar a cosas más relevantes, ¿no? Dentro de la parte de recursos humanos, ¿no? Bueno, y hasta aquí entonces llega, bueno, creo que me he pasado un poquito más allá de los 30 minutos, pero vamos a dar ahora el tiempo necesario para preguntas. Si tenéis alguna pregunta, a vuestra disposición. Vale, perfecto, Renato. Muchas gracias. Le animo a todos los que estáis aquí, bueno, aprovechando que Renato está ahorita en vivo, que hagáis las preguntas, las podía hacer vía chat o las podía hacer en el micro con el iconito levantar la mano. Yo les voy abriendo el micro. Bueno, siempre pensamos que es una mejor forma hablar por el micro porque así queda todo más claro. Mientras se animan a ver si quieren hablar en micro, nos dice Lago Moure nos dice, buenas tardes, soy nuevo y disculpen si ya lo han comentado en anteriores sesiones. Me gustaría saber cómo debo proceder para poder volver a visualizar este webinar y anteriores. Muchas gracias. Eso no te preocupes que quedan grabados y los vamos pasando, ¿vale? Si tenéis algunas otras preguntas, las podría hacer en el chat o vía micro, como les dije, levantando la mano. Ahí vi que alguien había levantado la mano, pero la quitó. Creo que era Marcos. Marcos, vuelve a levantar la mano. Vamos a ver si había alguien levantado la mano, pero la quitó rápidamente y no vi. Aprovechar que tenemos un par de minutos más con Renato para que aclaremos todas las dudas. La podría hacer en el chat o levantando la mano para abrirle el micro. Vamos a ver, es que vi una mano levantada, pero la quitó. Ah, vale, bueno, o sea, puede ser que se haya equivocado al darle el clic y luego la quitó o se arrepintió. O le dio pena, pero no pasa nada. Aquí no vamos a comernos a nadie, aprovechar más bien el tiempo para aclarar todas las dudas que tengáis, escribirlas ahí en el chat o en el micro, que es bueno. Vamos a Sí, ver. mientras tanto, Oscar, perdona, una pregunta con respecto a lo que preguntó antes, porque tengo entendido que los vídeos, o sea, las conferencias grabadas quedan en otra plataforma, ¿no? Quedan, Los, no, los se graban y se envían automáticamente a los asistentes, ¿vale? claro, pero para aquellas personas que han entrado después, Sí, porque que han entrado han tarde. habido personas, claro, que no están desde el principio, sino, por ejemplo, esta última semana, estos últimos días, sé que han entrado más gente, entonces, ¿cómo hace ver los vídeos anteriores? Correcto, a ellos se los vamos enviando los vídeos anteriores Ah, a su correo. vale, ok, ok. Vale, bueno, hasta ahora no tenemos más preguntas, seguramente quedó todo claro. ¿Qué dices tú, Renato? Perfecto, no, si no hay más preguntas, pues nada, de todas maneras están ahí mis datos, me pueden Sí, contactar. Si por si acaso a lo mejor me quieren preguntar por fuera de aquí sí. y nada, pues nada, bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia y bueno, y a todos los que luego van a ver la grabación. Lo que sí recomiendo es que los que han ido entrando ahora, ¿ok? De ir viendo desde el principio, ¿no? Porque hay una secuencia, pero a su vez, especialmente el de la primera conferencia, que se estableció la base, yo establecí la base de qué es hiperautomatización, todo el alcance y especialmente lo de integral y holístico, ¿no? Es importantísimo, ¿no? ¿Ok? Y algunos tips que di para poder entender mucho mejor este y todos los demás que vengan, ¿no? Vale, muchas gracias, Renato, por esta presentación. Recordar que el siguiente webinar es el 30 de noviembre, en una semana, el 30 de noviembre a la misma hora, donde vamos a hablar de la inteligencia operacional predictiva para la hiperautomatización.
Así que estar muy atentos y podéis contactar ahí en los datos que están ahí en pantalla a Renato si lo queréis hacer más personal. Vamos a ver. Y pues nada, muchas gracias Renato. Nos vemos en la próxima. Muy bien. A ti, Oscar, gracias. Hasta luego. Buen día.